Bienvenidos otra vez a todos. El día de hoy vamos a hablar de el tema que hacemos día a día en nuestras clínicas. Casi que en la mayoría de procedimientos que nosotros realizamos, estamos haciendo adhesión. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la adhesión. A lo mejor no lo alcancemos a abarcar todo, ni siquiera ni hoy, ni mañana, ni quizás en el día a día con la práctica. Vamos a ir viendo muchísimas cosas concernientes a este tema, como por ejemplo los protocolos adhesivos, ¿verdad? Que es tan importante como aprender a pareciera risible, pero cómo aprender a obturar adecuadamente, cómo aprender a cementar una corona, una caría en los diferentes materiales. Entonces, pues eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos realizando las prácticas, pero igual, pues ahorita en la clase vamos a tocar un par de puntos importantes con respecto a eso y si nos da chance en algún otro momento, igual eh, me gustaría hablar bastante acerca de esos protocolos que cada quien muchas veces manejamos de diferente forma o lo que hemos escuchado de que si se hace esto, que si se graba aquí, que si pongo eso, que si pongo lo otro. Entonces, pues de eso se trata, ¿verdad? De enriquecer el conocimiento cada día más. Así que vamos a comenzar por lo más básico y voy a compartirles ahorita. Acá estamos. Ok. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema de adhesión y mis objetivos de, por lo menos de esta clase o de esta charla que vamos a ver ahorita, de esta plática que vamos a tener de esto, quiero establecer un concepto de adhesión, identificar los diferentes conceptos relacionados con adhesión, hablar de las diferencias o establecer un concepto literal, lo que es un grabado total y un grabado selectivo, puntualizar diferencias que todavía siguen muchas dudas con respecto al grabado total y los autograbadores y también conocer conceptos de los adhesivos universales. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es en sí el término adhesión. El término adhesión viene del latín adhesio, que va a significar unir o pegar una cosa a otra. Son, estamos hablando de que vamos a pegar cuerpos de diferente naturaleza química. Entonces, tenemos que saber que para nosotros poder unir una corona de circonio, por ejemplo, a un diente, el circonio no es igual al diente. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar ese cuerpo, preparar ese sustrato, el diente, para recibir ese circonio, ese disilicato, para recibir esa obturación, para que se adhiera de la mejor forma y no vayamos a tener problemas a posterior de uno, se me cayó el relleno, se me cayó la corona, tengo sensibilidad. Son los problemas más típicos que se presentan en la clínica. Generalmente llega el paciente y le dice, mire, me duele. Desde que usted me hizo ese relleno, a mí no me ha dejado de doler. Desde que usted me cambió esa amalgama, yo no puedo ser feliz otra vez, a mí me duele, muerdo pan y me duele, que es lo peor, ¿verdad? Que le digan a uno que muerden pan y le duele. Entonces, complicado. O lo peor aún, que se le vaya a caer una caría al paciente, que se le vaya a caer una corona. Entonces, el objetivo es preparar adecuadamente ese sustrato para recibir el material. Entonces, según la Sociedad Americana de Materiales, ella lo establece como un fenómeno o como un material. Como fenómeno se habla que son dos superficies, van a mantener unidas por fuerzas interfaciales, pueden ser mecánicas, químicas o ambas.
Estamos hablando del término adhesión. Y como material es esa sustancia capaz de mantener materiales juntos mediante una unión superficial. Esos son conceptos básicos. Quizá suene un poco redundante, pero es necesario entender qué estamos haciendo para poder hacerlo adecuadamente. Entonces, es diferente tener adhesión versus cohesión, ¿sí? Cuando tenemos adhesión, estamos hablando que ya mi sustrato está preparado y para el material que va a recibir y se van a unir bajo las mismas circunstancias. Cuando hacemos cohesión, perdón, adhesión, sustratos diferentes y cohesión de la misma clase. Perdón que acá está movido esto, no sé por qué. Pero ustedes tienen que saber que tienen que preparar bien esto, este sustrato, y acá está el adherente, va a ser la superficie adherir o también llamada sustrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué se hacía en bueno, en la industria de los barcos? No sé si ustedes han escuchado esa historia de que para pegarle la pintura a los barcos no sabían cómo podían adherir esa pintura sin que se cayera. Entonces se tuvo que ingeniar a través de químicos para que esa pintura se adhiera a ese metal, poder abrirle esos poros. Y así, no solamente con los barcos, no solamente cuando ustedes van a pintar una superficie, por ejemplo, una pared, usted necesita preparar esa pared para que esté lista para recibir ese material. Entonces, cuando hacemos adhesión en odontología, la hacemos hacia los tejidos dentales y hacia estructuras artificiales. Tejidos dentales, estoy hablando de dos cosas básicas, esmalte y dentina. ¿Qué es más fácil, qué es más difícil, hacer adhesión en esmalte o hacer adhesión en dentina? Ustedes me dirán qué se les complica más o en qué situación tenemos mayores problemas. Y estructuras artificiales, hablamos de metales o cerámicas. Hoy en día estamos hablando básicamente que podemos cementar. eh, no sé cuántos de ustedes están trabajando cementando coronas metal cerámica. ¿Estamos trabajando con metal cerámica siempre? ¿Algunos? ¿O todos? ¿O nadie? Sí, Sí, doctora. doctora, metal porcelana. Metal Sí, porcelana. doctora. Bueno, sí, Sí, es doctora. válido. Es tanto de circonio o de silicato, de ambos casos. Ambos. Sí, porque lo que sucede es que hoy el paciente en su mayoría ya no quiere, sino salvo por circunstancias económicas, ¿verdad? Colocarse un metal cerámica. Y para uno como odontólogo ahora es mucho más fácil decir, voy a hacer una corona de circonio, le voy a hacer un disilicato. ¿Por qué? Porque en tiempos, me ahorra tiempo de procedimientos clínicos. No en el sentido de, porque como les comentaba las clases anteriores o la clase anterior, uno puede escanear fácilmente para hacer un metal cerámica o para hacer un circonio, para hacer un disilicato. El escaneado no me cuesta nada o tomar la impresión no me cuesta nada. El tema es los pasos que eso conlleva. Por ejemplo, no sé si ustedes están todavía, y digo todavía porque hay quienes no lo hacen. Yo no me arriesgo, no me gusta, no lo hago en no probar una cofia, por ejemplo. Para mí es básico probar la estructura metálica y no pedir la corona, el fijo terminado, porque ahí es donde van cantidad de errores en el metal. Recuérdense que el problema al trabajar, por ejemplo, metal cerámica, es que ya llevamos varios errores encima, no de nosotros, del laboratorio. Pueden haber al momento de la cocción, en el proceso de laboratorio, hablo, la cera en la que funden el metal, por ejemplo, pa- queda el metal, queda su cofia, puede haber un error en la cofia porque no se debridó lo suficiente el diente, porque ese troquelado no se hizo bien, porque el modelo no salió bien, primer error, va una capa. Luego colocan la cerámica. Eh,
es otro proceso. Casi siempre, o por lo menos para agilizar cuestiones, ustedes si se recuerdan en las universidades, en las facultades, era como todo un proceso, ¿verdad? El adapte y sigue siendo el adapte de la cofia y luego que si probar bizcocho para que todo quede bien, para que no dejemos esa superficie ya desgastada sin pulir la cerámica. Hoy en día tenemos para pulir cerámica intraoral, para pulir cerámica extraoral. No solamente el laboratorio lo puede hacer, nosotros lo podemos hacer también en el consultorio y esa es la ventaja. Podemos pedir terminado después de haber probado cofia. Ahora, en circonio en disilicato, ¿qué sucede? Podemos hacer lo mismo, podemos pedir la corona terminada. Si hay un buen escaneado, si hay una buena impresión, si usted confía y va de la mano en su con su laboratorio, se va y tiene la corona lista en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Me quedó alta. Bueno, no pasa nada. Tenemos fresas especiales para cortar circonio, tenemos fresas especiales para pulir circonio y hablo de pulido intraoral, ¿verdad? O sea, no hablo de fresas extraorales y espero que las estén utilizando o las conozcan y si no, pues las vamos a conocer porque es importante tener todos esos eh, materiales o pues insumos en nuestra clínica. También a estructuras poliméricas, ¿verdad? Entonces, la adhesión ha ido evolucionando en el tiempo. Imagínense desde cuándo venimos hablando adhesión. Yo no voy a dar una clase de historia de la adhesión y todo esto porque considero que hay mucho tema que abarcar, pero es importante saber cómo ha venido esta evolución y cómo hemos llegado a donde estamos. Entonces, desde los años 50 estamos hablando de adhesión. ¿Por qué han ido cambiando los conceptos? Porque antes se utilizaban, por ejemplo, antes solo teníamos dimetacrilato. Entonces era lo único y las resinas acrílicas eran una maravilla, pero causaban mucho calor en el diente, perdón. No teníamos no teníamos como ese cuidado o esa cautela con la dentina, que es como nuestra bebé en el diente y la que vamos a cuidar para que no tengamos problemas posteriores. Entonces, bueno, y comienzan a hablarse de patrones de grabado, ¿y por qué eran los patrones de grabado? O sea, yo nunca lo entendí. Bueno, los patrones de grabado no eran más que ver microscópicamente ese esmalte tan deshidratado, tan maltratado, literalmente. ¿Por qué? Porque se usaban concentraciones de ácido a un porcentaje súper alto, a un 85%. Los tiempos eran mucho mayores y eran usados indiscriminadamente, tanto en esmalte como en dentina. ¿Cuál era el objetivo antes? Hacer un grabado total, digo antes, porque la idea y hacia dónde vamos o en dónde estamos es hacer grabado selectivo, no tocar la dentina. La dentina debería de ser sagrada. No deberíamos de estar haciendo grabados totales y si lo hacemos, tener la precaución de y saber que no me va a dar una sensibilidad posoperatoria, porque entonces voy a ocupar los aditamentos necesarios para evitar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Con estas concentraciones que fueron bajando poco a poco del ácido, se fueron llevando hasta lo que es hoy un 37 o 35%, dependiendo de la casa comercial, pero en su gran mayoría están en eso. Retirábamos todo ese barro dentinario que nos quedaba de las preparaciones y exponíamos los túbulos dentinales. Y entonces una vez expuesto y una vez abierto ese túbulo, nosotros veníamos y metíamos el adhesivo y el adhesivo me iba a hacer esos tapones, ¿sí? Esos tags de resina que se iban a infiltrar en los túbulos y me lo iban a sellar y entonces crean lo que se llama capa híbrida. Hasta ahí estaba bien, todo súper bien, yo hacía mi tapón y con eso yo estaba impidiendo o estoy impidiendo que haya un movimiento de fluido en los túbulos dentinales. ¿Por qué? Porque en los túbulos, en la dentina, hay agua.
Si se recuerdan, bueno, cuando estábamos estudiando, y todavía tenemos que recordar y tener bien presente esto, la teoría hidrodinámica de Brandstrom, habla del movimiento de los fluidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ellos están quietecitos y yo vengo y los maltrato con ácido, recuérdense que el esmalte es permeable también. Entonces, aunque la obturación esté solamente a nivel de esmalte, cierta cantidad puede atravesar, ¿sí? Atraviesa los túbulos, tanto o los prismas del esmalte y me puede llegar. Yo no, ¿Tengo forma de medir dentina? ¿Hasta dónde llega dentina? Sí, pero con exactitud y decir, no, es que aquí está esta línea y aquí termina el esmalte y aquí comienza dentina. Yo mejor protejo. Por supuesto que uno sabe y uno con el tiempo va distinguiendo y cómo hacer adecuadamente los grabados. Por ejemplo, si está haciendo grabado total o si está haciendo grabado selectivo, ¿verdad? Pero lo mejor o lo ideal sería yo no maltratar a dentina. Y ya vamos a hablar por qué. Porque acá, según esta microscopía o según este diagrama, mejor dicho, porque no es microscopía, es según este diagrama, en el cual nosotros generábamos una capa híbrida, todo estaba bien. Yo sellaba y hacía un tapón con esos túbulos y me quedaba salvada. La capa híbrida comienza a degradar y ya vamos a ver por qué se degrada en el tiempo. No es ahorita, sino que es en el tiempo. Entonces acá está lo que les hablaba. Inicialmente eran porcentajes altísimos del 85%. Entonces, en una primera etapa, cuando yo coloco el ácido sobre el diente, se va a disolver de 20 a 50 micras aproximadamente de la superficie original, de lo que yo tengo de esmalte. Entonces, él va a reducir selectivamente esas varillas y esa rugosidad que le confiere para hacerlo más permeable es lo que me permite que penetre un adhesivo. ¿Sí? Ahora, depende en qué tipo de grabado yo esté haciendo, así va a ser la mayor penetración, ¿verdad? Esto va a depender mucho. Acá están los tipos de grabado. Tenemos grabado tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Qué queremos o qué idealmente deberíamos de tener? Grabado o tipo 1 o tipo 2, pero tipo 3 no. ¿Cómo voy a saber yo qué tipo de grabado estoy haciendo? Y es una pregunta que a veces nos hacemos, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde determino yo? Uno es la concentración de su ácido. Su ácido ya no tenemos ese problema, porque en el mercado solo existe 37 o 35%. Problema resuelto. Ahora, número dos, el tiempo. El tiempo de grabado es importante y está demostrado que tanto en niño como en adulto el tiempo de grabado va a ser el mismo. Estamos hablando que vamos a ir y ya les voy a dar más adelante, vamos a hablar de cuánto tiempo, pero bueno, se los adelanto. Y para quienes lo hacen así o quienes no, de verdad, ese es un tema para discutirlo entre todos. Pero idealmente debería de ser grabado por 15 segundos, ¿sí? Digo grabado a nivel de esmalte. Dentina no lo deberíamos de tocar. Pero bien, si vamos a tocar dentina, 15 segundos en esmalte, 10 segundos en dentina y luego lavamos el doble de tiempo que hemos grabado. El lavado se hace el doble de tiempo. El lavado debe ser abundante, que no me debe quedar ningún poquito de ácido en esa superficie. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un patrón de grabado tipo 3? Es un patrón que tiene estriaciones difusas, menos profundas, irregulares. Quiere decir que no me va a permitir que penetre tan bien ese adhesivo y no me va a formar una adecuada capa híbrida que al final es lo que me va a dar el taponamiento de los túbulos dentinales. Estoy hablando cuando se hace un grabado total. Entonces, este señor se volvió famosísimo por eso, Nakabayashi, porque él fue como el que dijo, bueno, miren, hay una capa híbrida y la capa híbrida no es nada más que el taponamiento de esos túbulos dentinales, ¿sí? Esa formación, esa capa que se forma de la infiltración del adhesivo en los túbulos dentinales y la posterior polimerización de él. ¿Qué quiere decir esto? Se mete en los túbulos dentinales,
me los tapona y me selló. Y yo no voy a tener problemas de sensibilidad. Ah, pero viene con el tiempo y esto ha cambiado y esto ha dado una vuelta completa. Y dicen, según los estudios y todo, que esa capa híbrida se va a degradar en el tiempo, que van a activarse unas señoras que se llaman metaloproteinasas, ya vamos a hablar más de ellas, y entonces ellas comen colágeno. Entonces van a empezar, cuando usted pone el ácido, ese ácido así en abundancia en su esmalte, en su dentina, y usted está grabando súper linda, lava y dice, no, pero es que yo lavé bien, yo sequé bien, todo bien, hice mi procedimiento bien, el relleno ahí anda. Pero de repente, qué suerte que no le dio sensibilidad al paciente. Qué mal cuando un par de pacientes vienen y le dicen, mire, fíjese que realmente tengo sensibilidad desde que me hizo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno pone el ácido, las metaloproteinasas se activan por él con ácido fosfórico. Entonces, ellas son unas enzimas que se encargan de degradar el colágeno. ¿Y dónde está el colágeno? En la dentina. Entonces, si yo tengo esa capa formada, ese colágeno se va a empezar a degradar, a deshacer y me va a crear gaps. Y esos gaps son los que me van a hacer que ese túbulo empiece a moverse, el fluido que hay ahí, y empiece a haber una sensibilidad posoperatoria, que es lo que yo no quiero. Acá está. Me voy adelantando a cada diapositiva, perdónenme. Estas sí son las microscopías. Ustedes pueden ver cómo se forman esos tags, eso que ven ustedes ahí. Me encanta verlo porque es una microscopía bien bonita de lo que es la capa híbrida, de cómo se mete ese adhesivo en los túbulos y cómo me va a impedir el movimiento de ese fluido, ¿verdad? Eh, si es importante o no es importante, si es importante para grabado total o no es importante, claro que es importante formar una capa híbrida. Siempre la vamos a tener, así sea tanto en grabado total como en grabado selectivo. Aunque no hayamos abierto esos túbulos en un grabado selectivo porque no estamos tocando dentina, pero sí logra penetrar el adhesivo hasta hasta cierta longitud. Y eso me genera una capa híbrida, pero mi adhesión no va a depender tanto de ella, sino del resto de factores que yo estoy tratando de controlar. Acá vemos, por ejemplo, estos tags son más chiquitos, pero depende del tipo de grabado que hagamos, así van a ser más larga la extensión de ese tag hacia el túbulo dentinario. Entonces, ellos lo que hacen es tapar herméticamente esos túbulos y que no haya movimiento de fluidos. Entonces, no hay penetración de toxinas a la pulpa. Quiere decir que no voy a tener dolor. Bueno, no es del todo cierto, ¿sí? No es del todo cierto porque estamos utilizando aditamentos o estamos haciendo un procedimiento incompleto si lo hacemos así. Y ya les voy a explicar por qué y hacia dónde quiero llegar. Entonces, esta capa híbrida es considerada así el mayor mecanismo de adhesión de sistemas adhesivos actuales, si estoy hablando de un grabado total, por ejemplo, que requieran remoción de barrido dentinario de sus tapones, ¿verdad? Cuando hago grabado total. Ella va a depender de dos factores. Permeabilidad de la superficie dentina, que tanto me absorba. ¿Por qué? Porque esto lo obtuve de un adecuado acondicionamiento. ¿A qué me refiero? A que yo grabé mis 15 segundos en esmalte, mis 10 segundos en dentina, si así lo deseo, y ya he preparado mi superficie para crear un adecuado tapón, ¿verdad? La penetración de una resina sin relleno quiere decir la penetración del adhesivo como tal. Cuando dicen, ustedes lean en los artículos penetración de una resina sin relleno, estamos hablando del bisque MA puro. Sabemos que en un bote de adhesivo ahora, y esto lo vamos a ver, lo vamos a discutir un poquito, porque se habla mucho y se tiene la idea
Bueno, las generaciones de los adhesivos, las tan famosas generaciones. Hablamos de tercera, cuarta, quinta, sexta, llegamos hasta la séptima y de ahí nos pasamos a los adhesivos universales y que entonces unos eran en un bote, ya vamos a hablar de eso, otros eran en dos botes y bueno, etcétera. ¿Por qué? Porque hay unos que venían separados. Entonces, cuando ustedes vean una resina sin relleno, quiere decir el propio bis GMA, que es el que, o la matriz, ¿sí? La parte orgánica de mi adhesivo. No quiero decir lo más importante, pero sí es la parte con mayor peso o mayor cantidad dentro de mi adhesivo. Luego vienen cuestiones que se les agregan como rellenos de vidrio para generar estabilidad y todo en un adhesivo y que él funcione adecuadamente sin que haya posibilidad de que usando ese adhesivo me vaya a generar un gap posteriormente en mi restauración. Sí, o que me vaya a fallar, que tenga alguna falla mecánica a la hora de cementar. Entonces vemos nuevamente esta imagen que creo que ya la expliqué bastante. Los tags de resina, digamos, el adhesivo que se forma o que forma la capa híbrida y posteriormente arriba la resina compuesta. Entonces, para entender por qué o qué tengo que hacer en cada superficie, debo saber que el esmalte tiene un 95% de matriz inorgánica. El esmalte es una superficie inerte. Tiene nada más de 1 a 2% de matriz orgánica. Esmalte lo componen los cristales de hidroxiapatita. Parte básica. Esto en cuanto a esmalte. ¿Cuáles son sus propiedades? Dureza, elasticidad, color y transparencia, que tiene cierto grado, y permeabilidad. El esmalte es permeable, entonces por eso les digo, cuando usted coloca ácido en el esmalte, él lo va a recibir por todos los cristales que tienen. No es una superficie lisa, es una superficie que tiene muchísimos cristales, muchísimas grietecitas, muchísimos túbulos y que a través de él va a llegar a dentina. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de tratarlo. Mejores resultados vamos a obtener en ácidos entre un 35 y un 37% con un ácido ortofosfórico, ¿sí? Mayores concentraciones se producen menos alteraciones en el esmalte y los tiempos ideales van a ser 37%, 15 segundos en dientes permanentes, temporales. Hay artículos que nos hablan de 30 segundos. Actualmente, y les digo porque he platicado con varios odontopediatras y están manejando tiempos iguales. Se manejan tiempos iguales, 15 segundos en dentición primaria también. Presentación de ácido. Vamos a tener ácido en líquido y en gel. Líquido casi no tenemos en el mercado. La mayoría viene ya gel. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese ácido sea tixotrópico. ¿Qué es el tixotropismo? Es esa propiedad que tiene el ácido de quedarse ahí como un gel. Viene en gel. Eso hace que no se me riegue y pueda perfectamente yo hacer mi grabado selectivo y quedarme nada más a nivel de esmalte sin tocar paredes, sin tocar dentinas, perdón. Tengo una mejor visibilidad con un ácido en gel, por supuesto, y lo que les mencionaba, ideal para grabado selectivo. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hago? ¿Hago grabado total o hago grabado selectivo? Yo no sé, y me disculpan si estoy yendo un poquito rápido, pero quisiera saber ahorita, si me voy a detener, para preguntarles qué están haciendo ustedes. ¿Están haciendo grabado total? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están haciendo grabado selectivo? ¿Cómo lo están haciendo? Antes de pasar a toda la parte ya casi que para hablar del día a día. Yo hago grabado selectivo, doctora. ¿Cómo Antes lo hacen? Perdón. utilizo un ácido, no voy a decir la marca, ¿verdad? Para no hacerle propaganda, pero
Anteriormente la que usaba sentía que aunque yo quisiera solo grabar esmalte, eso se escurría hasta, y ahora pues que encontré esta marca, pues logro nada más grabar el esmalte. Puede Y hablar de marca, no hay problema. Acá de hecho nos sirve porque nos enriquece. Yo les bueno, voy a decir mis marcas yo también. utilizo el de Visco, doctora, y Ujú. me resulta súper bien. Y Sí. aparte me sale más barato porque yo puedo refilarlo, saco la gran jeringa y de ahí hago varias jeringas de 3 o de 5 cc y ese es el que yo uso. Sí, y posterior a eso, ¿qué hace? Posteriormente, pues lavo bien, Ujú. luego seco y ¿Cómo ahí yo he, seca, doctora? Perdón. ¿Cómo fíjese, seca? doctora, que yo ahí he modificado lo que me enseñaron en la universidad. Yo actualmente estoy secando con un nebulizador. Ahí pongo la puntita del eyector, coloco un eyector y ahí yo seco y estoy completamente segura que ese aire está libre de aceite. Sí, sí, Ese totalmente. es el protocolo que yo sigo, doctora. Ok. Ya me- bien ajá. seco, pues yo coloco mi adhesivo y lo froto suficiente tiempo. Y luego nuevamente, doctora, yo coloco el eyector, pero con mi nebulizador. Y luego yo fotocuro porque yo cuando utilizaba la jeringa triple, pues por mucho que quería tener en óptimas condiciones el compresor, siempre algunas veces escapaba agua o había contaminación con aceite. Sí. Entonces, esa es la forma como yo lo estoy haciendo ahora, doctora. Ya luego yo pongo una ligera capa, cuando lo fotocuro, pongo una ligera capa de resina fluida muy delgada, como Ujú. de 0,5 y ya luego sí ya obturo con mi resina. Eso es lo que yo hago, doctora. Ok, me parece. ¿Alguien más quiere compartir la forma en la que está trabajando? ¿O todos más o menos andamos por lo mismo? Yo quiero preguntar algo. Sí, dígame. Eh, a mí, bueno, antes yo secaba con la triple, ¿verdad? Así. Ujú, Entonces, bueno, el protocolo de ácido era 15 segundos y 30 segundos de agua, ¿verdad? Luego ujú, secaba con torunda. Pero no, antes secaba con la triple, hoy seco con torunda, ujú. con bolitas De de papel. algodón porque no tengo ese sector, ¿verdad? Ajá, Ujú. pero de lo que yo sé es que elimina colágeno, la triple. Entonces hoy lo hago con torundita, no sé qué tan bueno sea. No, está bien. Perdón, diga. No, les voy a decir, acá a donde quiero llegar, y yo sé que aquí van a ver, o sea, cada quien tiene una forma o ha hecho una forma en el caminar de qué es lo que más nos conviene, qué es lo que vemos en conferencias, qué es lo que vemos en internet, qué es lo que vemos en todos lados. Y con base a eso vamos haciendo nuestro protocolo. Entonces, yo no es que venga y les esté vendiendo la marca, como le decía la doctora, aquí vamos a hablar de marcas porque es lo que a mí me ha funcionado, pero lo que a mí me ha funcionado en mis manos puede ser que a usted no le funcione y lo que a usted le funciona puede ser que a mí no me funcione, ¿verdad? Pero sí les hablo con propiedad de algún producto porque es lo que yo he manejado. Entonces, como bien decía la doctora, eh, hay ácidos que son demasiado, dice gel, y que es isotrópico y que es súper lindo y todo, pero no, se escurre. Entonces, hay dos formas de trabajar. Por eso les mencionaba, no está mal. Si usted quiere hacer un grabado total, hágalo. No hay problema. Pero
tenemos que tomar en cuenta ciertas situaciones. Entonces, yo tengo en un grabado total, yo he hecho mi preparación, yo estoy injuriando la dentina, el esmalte, porque mi preparación llega hasta dentina, no es solo un esmalte, estoy hablando de una preparación como de este tipo. Entonces, vengo yo y preparo mi cavidad. ¿Qué tengo que hacer? Muchos manejan un protocolo de desinfectar con clorexidina al 0,12, una clorexidina normal, cuando ya tienen su preparación lista. ¿Válido o no? Si usted lo quiere hacer, hágalo. Está bien, usted está eliminando bacterias, no pasa nada. No me afecta en el proceso adhesivo, ni hace ni quita. Ahora, pone su ácido, ¿sí? Los 15 segundos, como hablábamos con los doctores, y en todo, esmalte y dentina, porque usted está haciendo un grabado total. Utilizo este ácido que, como dice la doctora, en Visco, esa es la ventaja que tiene. Se compra la jeringa gordota y entonces vienen los refills de las jeringas chiquitas y usted está refilando, sale más barato, sí tiene toda la razón, y es un ácido bastante amigable. Podemos hacer perfectamente un grabado selectivo. Visco, yo considero que cada empresa es líder en ciertos productos. Yo no voy a decir que Visco es súper bien en resinas porque no lo es. Hay resinas muchísimo mejores y de hecho Visco sacó un par y ahora ya a lo que le mete Visco y lo que manejamos, lo que se maneja es en ácidos, adhesivos y cementos, muy buenos cementos. Entonces, Ultradent, ¿en qué es líder, por ejemplo? ¿O qué cuestiones tiene Ultradent que uno dice súper bien se maneja? Y les estoy hablando por experiencia propia. Yo no vengo aquí a representar ninguna casa comercial, ni me pagan mucho menos por ninguna. Qué bonito fuera, pero no. Eh, Ultradent tiene los hilos, maravilloso. Los hilos de Ultradent son fantásticos. Tiene su par de resinas buenas, pero creo que hay otras en el mercado que también pueden liderar en cuanto a resinas. Hablando de nuestros mercados, algo que sea fácil de conseguir. Ivoclar. Ivoclar tiene resina súper buena. La Empress Direct, por ejemplo, su resina top, una resina muy buena, que está al alcance más o menos de algunos, no de todos, pero con esfuerzo y bien cobradas estas resinas, creo que lo logramos, ¿sí? Y así, cada empresa. Entonces, vuelvo acá. Me quedé en el ácido. ¿Qué pasa después del ácido? Grabo 15 segundos y lavo el doble del tiempo que yo estoy grabando. O sea, 30 segundos, si quiere más, pues no hay problema. Seco, ¿con qué voy a secar? Trate la manera, no todos tenemos acceso, por ejemplo, al tipo de eyección que tiene la doctora, pero si no lo tengo, hágalo con torundas, está bien de papel, con bolitas de papel, no lo haga con algodón. Le voy a decir por qué. El algodón tiene las pelucitas que van quedando y eso va quedando, es casi que una lucha con el algodón para poder quitarlo y luego poner la capa de adhesivo, siempre queda pegado alguna pelucita del algodón. Entonces, agarren, y yo siempre les recomiendo y les recomendaba a mis estudiantes de pregrado y se los digo ahorita porque es la forma más fácil si uno no tiene acceso a un tipo de acción diferente para secar la superficie, porque ojo, vamos a secar sin desecar. O sea, si usted seca con la triple, aparte de echarle el agua de la triple, el aceite del compresor, usted está desecando la dentina. Entonces no queremos desecar la dentina porque ya de por sí es como que venga su hijo, se cae, se raspó y en la herida abierta le echó limón, pobrecita la dentina. Y viene de paso y la va a injuriar más todavía echándole el chorro ahí de agua oxigenada. No, en este caso vamos a usar, lavamos, ¿sí? Y vamos a secar con papel absorbente. Entonces, lo que les mencionaba, agarren filtros de café. No es broma, sirve, funciona y es una forma fácil, práctica, claro.
va a agarrar el filtro, lo va a cortar en cuadritos, lo va a hacer bolitas, lo va a esterilizar y entonces usted va a estar usando eso para secar. La idea es secar la superficie con algo que yo tenga que sé que está limpio, estéril, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la gasa? La gasa también de repente se le suelta pelucita. Créanme que si ustedes hacen eso con los filtros no les va a pasar. Agarren bolsas de esterilizar, métanlas al autoclave, esterilícenlas y ténganlas ahí o ténganlas en un depósito estériles y eso va a funcionar para secar su superficie sin dejar achicharrada el pobre colágeno de la dentina. Ahora, como ya sequé, es importante también que yo coloque, que yo seco mi ácido, pero es importante y obligatorio que en un grabado total usted utilice clorexidina al 2%, no al 0,12, al 2%. ¿Por qué? Está demostrado científicamente en artículos indexados, en revistas, usted lo puede encontrar donde usted quiera, que la clorexidina, y si no, ahí tengo yo los artículos por si ustedes lo gustan leer, la clorexidina me va a inhibir esa degradación de colágeno que hacen las metaloproteinasas cuando ellas se activan. Yo voy a parar esa activación con la clorexidina y voy a hacer que mi grabado total sea un éxito. ¿Por qué? Porque va a quedar sellado y va a haber una capa híbrida como tal. No se me va a degradar en el tiempo. No si hago estos pasos. ¿Se lava la clorexidina? No. Se coloca la clorexidina, se deja. Se puede evaporar un poco, por supuesto, la va a colocar con microbrush y listo. Entonces, después de esto, usted coloca su adhesivo. ¿Cómo se coloca el adhesivo? Depende del fabricante. Por ejemplo, usted va a usar, bueno, acá voy a poner su ejemplo. Puedo usar un adhesivo, por ejemplo, de quinta generación para un grabado total y está bien empleado. ¿Por qué? Porque los adhesivos universales en su composición tienen algo específico que me va a ayudar a que este adhesivo sea más duradero en el tiempo, ¿sí? Ya les voy a enseñar qué es lo que contienen los adhesivos universales y ya lo habrán escuchado porque me imagino lo están trabajando algunos y si no, pues el MDP, el famoso MDP. Entonces, ¿qué es el MDP? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, usted puede usar en este caso un adhesivo universal tanto para grabado total como para grabado selectivo, pero si usted hace un grabado total y usa un adhesivo universal, está desperdiciando producto, porque el adhesivo universal está diseñado para usarlo en grabados selectivos, es más caro. Un adhesivo de quinta generación es un poco más barato que un adhesivo universal y de paso usted ya está teniendo que invertir, que no es mucho porque no es cara, en la clorexina al 2%, ¿sí? Porque eso es mandatorio en un grabado total. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Olbon Universal de Visco, él le dice que tiene usted que dar 2 capas. Y siempre, toditito los adhesivos universales le van a pedir frote. Y la mayoría de adhesivos de quinta o de séptima generación piden frote para que penetre. Frote, evapora. Si son 2 capas, vuelve, coloca, frota, evapora. Y entonces en la segunda capa, usted polimeriza. ¿Sí? Pero esto depende del adhesivo, ojo, que esté utilizando. Eso va a depender estrictamente del fabricante. Pero sí es de ley que en cada capa de adhesivo usted tiene que frotar. Frota, evapora y pone la segunda capa, frota, evapora y entonces fotopolimeriza. No fotopolimeriza primera capa y segunda capa. No. Se fotopolimeriza hasta la segunda capa. Ahora, en un grabado selectivo, entonces estamos manejando diferente. Grabado selectivo, yo tengo mi preparación lista, grabo esmalte. Doctora, pero es que fíjese que cuando usted lava, usted riega ese ácido también en dentina. Utilice un eyector quirúrgico para quitar el ácido. Si no tiene un eyector quirúrgico, quítele la punta al eyector normal, córtela y eso le va a jalar más.
Entonces luego lava, evita que por lo menos se vaya la gran cantidad de ácido a su dentina. Entonces aquí sí es opcional que usted utilice la clorhexidina. Ay, es que no lo utilicé y entonces ¿qué voy a hacer? ¿Va a haber degradación? No, no va a haber. No va a haber. Acá puede utilizarla, no le va a sumar ni le va a restar. Y luego se va, ahí sí, con su adhesivo universal, porque tiene el MDP y el MDP me funciona y me inhibe las metaloproteinasas. Estoy cubriéndome las espaldas, ¿sí? Entonces, por eso es que surgen los adhesivos universales. Ya lo vamos a ver si es que nos alcanza el tiempo, si no, pues lo continuamos. Pero ese es el gran boom de un adhesivo universal. Ya lo vamos a ver por qué, cuál es esa, porque uno tiende a confundirse. Y a uno le dicen, doctor, este es el adhesivo máximo, este es lo mejor y este es el de última generación y no sé qué, y va por generaciones. Yo en lo personal no lo manejo por generaciones. Yo sé hoy, en la actualidad, hoy por hoy, que yo estoy haciendo un grabado selectivo y yo estoy utilizando mi adhesivo universal. Sé que existen adhesivos de séptima generación, no me gustan, no los ocupo y ya les voy a explicar por qué. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ustedes tienen sus preparaciones, hacen grabado total, hacen todos los pasos y luego posteriormente colocan su resina, ¿sí? Y listo, se acabó. No hay problemas de sensibilidad posoperatoria. ¿Por qué? Porque puse esto, la clorhexidina al 2%. No me sirve otra clorhexidina, tiene que ser al 2%. Entonces, un sistema adhesivo que va a ser, básicamente es todo el conjunto de materiales que me van a servir para todos los pasos de la adhesión del material restaurador al diente. Concepto básico de un sistema adhesivo, que es el imprimador o primer, ¿sí? Esto va a mejorar la humectabilidad en las superficies y va a promover la penetración de un agente adhesivo. Antes, o depende de la generación en la que nosotros compremos ese adhesivo, así venían dos botecitos. No estoy hablando de adhesivos duales porque eso ya es otra cosa. Y vienen algunos cementos que a posterior vamos a hablar, sino que simplemente venían como en botecitos separados. Venía el primer en un bote, venía el adhesivo en otro. Entonces teníamos como que si de 3 pasos, de 2 pasos, de una sola botella. Eh, yo no sé si alguien acá utilizó de un solo paso, que venía, era ácido, primer y adhesivo en una sola botella, que básicamente eran los de séptima generación antes de que salieran los universales. ¿Alguien lo llegó a utilizar? Sí, doctora, yo lo utilicé y tuve muy mala experiencia. Sí, lo que pasa es que ellos en el tiempo fueron un boom. Pero el problema es que en el tiempo ellos causan hidrólisis, tienen mucha agua en su contenido, estos adhesivos. Entonces empezaron a fallar, o sea, que si la resina se le caía, que si había sensibilidad posoperatoria. Sí, para un ortodoncista que le presentara esto era lo máximo, porque usted, el ortodoncista, va a pegar los brackets y todo, y chivísimo, necesita algo que sea como mucho más fácil de colocar. Uno que es operatorista, yo en mi caso, yo no me puedo dar el lujo que ese relleno duela o que ese relleno se va a caer. Que sí me ha pasado, sí me pasó. Y es que si no les pasa es porque, pues sí, no hemos trabajado. En algún momento algo está mal en el protocolo y hay que enmendar, hay que saber qué está pasando. Entonces, en fin, en cuanto a los imprimadores de primer, es básico saber que estos son los promotores de la adhesión. Y ahora, en mi botecito de adhesivo, ahora nos han simplificado la vida. Nosotros como odontólogos siempre, puchica, si ustedes abren las gavetas, perdón mi expresión salvadoreña para los compañeros hondureños acá, pero usted abre las gavetas de un consultorio y encuentra 50 botes para una cosa, 50 botes para otra, no que esto lo tengo que utilizar. Entonces, al final uno se vuelve una bola con tantos pasos que hay que hacer y que han querido hacer con todas estas generaciones de adhesivos, de
resinas incluso, pues van a tocar ese tema, me imagino, y simplificarnos la vida. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Un tubo de ácido, un tubo de adhesivo. Pare de contar. Y en mi tubo de adhesivo que es sagrado, ahí está todo lo que yo necesito para hacer un buen paso dentro de todo mi proceso de adhesión. La adhesión no comienza cuando usted coloque el ácido. La adhesión comienza cuando usted coloque el aislamiento. Desde ahí está el primer error en que una restauración falle, en no hacer aislamiento absoluto. O puede ser un error que usted no se esté dando cuenta que por algo le está pasando esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el adhesivo? El adhesivo es el adhesivo monomérico, generalmente es bis-GMA. Es una resina hidrofóbica. El bis-GMA no permite agua en su contenido, pero como los primer que están dentro del contenido adhesivo tienen dos extremos, uno que tiene afinidad por el agua y otro que la repele. Entonces, el bis-GMA repele y esa parte es hidrofóbica, pero como son dos extremos, la otra que eh, es hidrofílica se va a unir a la resina como tal, a la resina propiamente dicho. Entonces, es cuando se hace el verdadero bonding, ¿verdad? Establecer esa unión y cómo se hace esa unión por esos dos extremos de esta molécula de los primer. O sea, a través del primer es que el adhesivo logra su función. Entonces, de unirse y de pegarse a la resina y al diente, que el diente va a tener humedad siempre. ¿Por qué? Porque mi malla colágena el colágeno es humedad. Por más seco que sea, yo tengo ahí, mi diente no es todo inerte, mi diente no es todo esmalte, en mi diente hay dentina. Yo tengo que unir todo eso. Tengo que mantener todos los protocolos estrictos, sí, para que mis restauraciones funcionen. Es importante, cada paso cuenta. O sea, ¿qué tiene un adhesivo ideal? Baja tensión superficial, una alta humectabilidad. Yo creo que cada característica de estas las vamos a mencionar. Carga inorgánica del 10%. ¿Por qué? Porque el adhesivo no puede ser solo bis-GMA, no puede ser solo viscosito. Lo viscosito tiene que tener algo de relleno, que esa es la carga inorgánica. Tiene que tener una alta estabilidad dimensional, me tiene que durar en el tiempo. Una alta penetración capilar, me tiene que penetrar en esos túbulos dentinares. Y por supuesto, biocompatible, ¿verdad? Entonces, composición básica, la matriz orgánica, que es el adhesivo propiamente dicho, es bis-GMA. La función es polimerizar y no es soluble en el medio oral, ¿sí? Tiene que tener reductores de viscosidad, que es el famoso TEGMA que nos hablaban antes, que eso se escucha tanto en las resinas, ¿verdad? En la matriz de las resinas. Tiene que tener primer, que son EMA, penta, GMA. El primer es la molécula híbrida que él tiene para que se permita unir a la resina y al diente. El vehículo y solvente importante en un adhesivo. Nosotros veíamos y se veía esto mucho en los adhesivos de quinta generación. Y no me van a dejar mentir porque estoy segura que más de alguno lo ocupó, si no es que todos lo ocupamos en algún momento. Había un adhesivo, todavía está porque todavía se usa, un adhesivo de quinta generación. Y le hablo de quinta generación porque sí era pues de los que estuvimos usando hasta que salió el boom de estos adhesivos de un solo bote, que eran autograbadores, autoadhesivos y todo lo demás. Eh, Uno de 3M, un botecito anaranjado, así me decían los estudiantes antes. Doctora, es que es el botecito anaranjado, el que yo estoy utilizando, el de la 3M, que fue maravilloso. Sí, este tipo, por ejemplo, ya se los voy a mostrar, creo que por aquí tengo una foto de él. Era su base, su vehículo era alcohol. Usted lo pone en un depósito, como normalmente se hace, lo dispensa y lo va a colocar a la cavidad y él va a permanecer ahí, ¿verdad? Se tapa así para que no polimerice por la luz, pero él no se va a evaporar. Ponga usted, había uno de SDI, de la casa de CDI, el nombre como tal no lo recuerdo en estos momentos, pero era un botecito negro con letras moraditas por ahí, tal vez alguno lo usó, usted lo ponía, se daba la vuelta y cuando volvía a ver, el adhesivo no estaba, se había evaporado.
¿Por qué? Porque su vehículo, su solvente era la acetona. Entonces, ¿esto a qué me ayuda? ¿Y para qué necesito saber yo esto? Porque eso hace que el adhesivo penetre y se fije. Ese es el objetivo de un vehículo y por eso es importante saber qué vehículo o qué solvente tiene mi adhesivo. Pueden ser de autocurado, bueno, tiene iniciadores y activadores de polimerización para que ellos puedan ser auto, foto o dual. La mayoría tenemos de foto o adhesivos duales, que también los ocupamos en el caso de colocar un retenedor intrarradicular, por ejemplo. Y los rellenos de vidrio, que le dan esa estabilidad para que no hayan gaps y no se formen gaps y me cree una capa, que es lo que yo necesito o lo que yo pretendo con el adhesivo para estabilizar y disminuir esa contracción por polimerización que tienen todos los materiales, ¿verdad? Eso es lo que hace que al meterle más relleno, cuando se encoge, cuando se polimeriza ese adhesivo, no se me vaya a contraer tanto y no vaya a haber ese gap y no me arruine mi capa híbrida. Entonces acá está, solvente o vehículo, puede ser acetona, alcohol o agua. Por eso es que yo tengo que evaporar, porque yo tengo que, primero froto para que penetre ese adhesivo y esa penetración me la hace más fácil un vehículo. Puede ser acetona, alcohol o agua. La mayoría son alcohol, etanol. Pero yo tengo que evaporarle cierta parte a ese solvente. Por eso es que yo echo aire. Esa es la razón por la cual yo echo aire en un adhesivo. ¿Qué pasa con los que son con vehículo acetona? Muy volátil, necesita la superficie dentinal húmeda, no relativamente húmeda, como nos cuentan los artículos. Es una técnica muy sensible. Por acá está, miren, el que está abajo en la fotografía del STAE, el de SDI, era chistoso, porque de verdad que a veces uno dejaba el adhesivo y de repente se daba la vuelta y ya no estaba, porque se había evaporado, porque era Me acetona. pasó. ¿Le pasó? Sí, doctora, ¿sabes qué? Me dio risa, porque hoy con ese diplomado, pues saqué muchas cosas del cajón y dentro de las cosas del cajón saqué la caja cuando era estudiante. Yo dije, no, no, voy a comprar otra caja, si esta caja está buena. Y voy encontrando eso, doctora. Precisamente, yo no sabía si reírme o qué. Sí, es que de verdad sucede, o sea, sucede todo esto y yo me acuerdo, porque esto ha venido por generaciones, o sea, si ustedes ven, aquí he puesto varios. Y varios, hay unos que son universales, hay otros que son, independientemente de lo que sea, el vehículo es aparte, pero eso hace que realmente el adhesivo, o sea, usted tiene que conocer el producto que usted está utilizando, no porque el vendedor le diga, doctora, pero es que mire, esto es maravilloso y esto le va a funcionar súper bien, no, usted tiene que hacer varias preguntas y conocer su producto, su ficha técnica de producto es importante, por eso. Ahora, con alcohol, este era el que les mencionaba de 3M, el Abder Single Bond. El Single Bond se usó, chica, mucho tiempo, y se sigue utilizando. Algunos tal vez ya no lo sacan porque 3M ahora saca casi que solo su Scotch Bond Universal, porque es su producto líder, su producto estrella. Sin embargo, ya vamos a hablar de él. Muchos doctores y muchas personas me han comentado que no le gusta porque es muy viscoso, porque es muy ámbar, porque les deja una capa como manchada a la hora de estar trabajando. Quien lo ha trabajado me podrá decir que no Ay, estoy sí, mintiendo. doctora, da la impresión, da esa sensación y dice, Dios mío, no me irá a pigmentar la resina, es bien feo. No sé. Sí, es supremamente viscoso el producto. Y aparte de todo, él necesita un activador, que es algo que el vendedor no se lo dice. No lo puede utilizar para todas las situaciones. Entonces, claro, para hacer una obturación sí, pero va más allá de eso. Ya vamos a ver que realmente, por eso les digo, hay que conocer el producto que uno está utilizando. Entonces, espérenme, vamos a enfocarnos ahorita acá para no adelantarme más allá porque falta todavía un poquitito, pero bueno. Con vehículo alcohol, el etanol no se evapora tan rápido, la dentina tiene que estar relativamente húmeda
y la técnica es menos sensible. Ahora bien, usted dice, puchica, pero es que ¿cómo mantengo la relativa humedad de la dentina? ¿Cómo lo logro? Secar sin desecar, que era acabar aquel pleito de estudiante y sigue siendo de doctor y sigue siendo el día a día. Secar sin desecar, ¿qué es lo que me conviene? Ya vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, ya lo hablamos, ¿verdad? Pero vamos a ir trabajando en esos protocolos. Bien. Y ahora, vehículo a agua, pocos, muy pocos. Aplicación en dentina seca, rehumecta la malla colágena por el agua que tiene. Tiene baja evaporación, es isotrópico, pero al final un vehículo con agua no es tan estable en el tiempo. Entonces, acá están los problemas que tenemos. Con acetona, todos los problemas del mundo. Se evapora antes de que lo ponga. Contrae más la dentina desmineralizada. Es difícil de penetrar en dentina seca. Eh, bueno, la evaporación es lo único que me sirve en los adhesivos que tienen vehículos de agua, ¿verdad? Entonces, como vemos, el alcohol es el que menos problemas nos da. Y la mayoría, o en una buena parte de adhesivos hoy en día, su vehículo solvente es alcohol, es etanol. Entonces aquí viene la incógnita, cómo secar sin desecar. Se van a acordar de esta foto todo el tiempo y espero que la recuerden, pero es como, ¿cómo hacemos con esa malla colágena? ¿Cómo hacemos para evitar ese colapso? ¿Qué ocupamos? ¿Qué adhesivo ocupamos? ¿Cómo hacemos la técnica? Bueno, ya vimos un par de tips. No tenemos eyector, no tenemos un nebulizador, no tenemos algo que nos seque sin desecar, ocupe papel absorbente. No ocupe gasa, no ocupe algodón, porque entonces le va a dejar mota, ocupe unas eh, filtros de café si quiere. Venden goma espuma, se llama, es como esponjitas micro para poder secar. Las venden y son costositas versus algo que usted pueda hacer en su consultorio y que sea más rentable. Aquí no se trata solamente de aprender a cómo colocar mis productos, sino que a eh, hacer rentable todo lo que ustedes están ofreciendo. Vamos a ofrecer productos de calidad, tratamientos de calidad, pero sabiendo cómo ir manejando cada situación, en que sí nos podemos ahorrar, en que no nos podemos ahorrar, e irlo manejando así. Entonces, sistemas adhesivos. Vamos a seguir hablando que un gold estándar o con el que todos en todos los artículos siempre se compara como los adhesivos de 3 pasos, que son cuarta y quinta generación. Es ácido, primer y adhesivo, ¿verdad? Primer y adhesivo en un solo bote y el ácido. Este va a ser nuestro gold standard. ¿Por qué? Porque fue lo primero que tuvimos, porque es lo que podemos medir versus la otra opción, que es un grabado selectivo o que son adhesivos de sexta, séptima generación, pero vamos a ver o versus adhesivos universales. Es que ha habido un cambio generacional de los adhesivos muy importante. ¿Y por qué no me gusta como meterme o hablar de generaciones? Porque al final, a fin de cuentas, cada generación modificó algo. Si un producto no, ¿por qué han salido, por ejemplo, qué les puedo decir? Eh, que digan un cemento, el U200. El U200 tuvo una modificación o ha tenido un par de modificaciones, que es el Relix U200 de la 3M, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se descubre que en esta generación faltó tal cosa, que en esta otra puedo arreglar esto. Así es como han venido las generaciones de los adhesivos. Cuarta y quinta generación fue una generación como gold standard. Fue una generación en la que el primer y el adhesivo vinieron separados, luego se hicieron un solo bote dentro de estas generaciones y se descubrió que sí funcionaba realmente. Pero yo necesitaba hacer algo más en mi sistema, en mi forma de trabajar, para que dentro de este gold standard, usando un ácido y un primer y un adhesivo, o un ácido y un adhesivo, me funcionara para que este adhesivo de esta generación fuera capaz de crearme esa capa híbrida sin degradarme colágeno. Y dijeron, ah, ok, entonces está esto. La clorexidina me está afectando, tengo que usarla al 2%.
y entonces puedo hacer mi grabado total utilizando un adhesivo de cuarta o quinta generación que no se consiguen, como no, si se consiguen todavía en el mercado. No todos son los adhesivos universales, la mayoría, los kits y todo, de los cementos y todo esto, ya vienen con adhesivos universales, sí. Está mal que lo use para hacer un grabado total porque es que yo quiero, de repente me dice alguien, yo no confío en grabar solo esmalte. Yo tengo que grabar esmalte y dentina para saber que estoy haciendo una buena adhesión. Bueno, si usted lo hace, ok, su dentina sufre más. Entonces, cúrese en salud para que su restauración sea duradera en el tiempo. Use clorexidina, mandatorio. Entonces, ¿qué pasó o qué era la situación con los adhesivos de sexta generación, por ejemplo, de séptima? Dentro de, como ellos traían ácido y primer, el ácido era para modificar la superficie, ¿verdad? Para que no tuviéramos que tener la jeringa aparte de ácido. Y el primer tiene dos extremos, dijimos, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, ¿verdad? Tuvimos varios multipropósitos, por eso se llamaban así, multipropósitos de la 3M, por ejemplo, lo llamó así. También salió en Visco, sacaron uno que eran los Olbon, no Olbon Universal, sino que eran un primer A, un primer B, eran dos botecitos. Pero entonces, ¿qué dicen? Bueno, lo que sucede es que para que este adhesivo me funcione, porque tengo que ponerle un ácido, el cual se tenga que quitar al final. ¿Y cómo hago si la gente lo está poniendo en un bote A, y en el otro va a poner el adhesivo y no va a lavar? Y entonces, ¿cómo? Yo tengo que poner más agua en el contenido de esto. O sea, eso fue lo que pasó, que todos estos les pusieron más agua en su contenido y hubieron reportes, bueno, hubieron reportes de hidrólisis en el tiempo, o sea, estos tenían demasiada agua en su contenido. Imagínense hace cuánto estamos hablando, 1997 más o menos. eh, no hemos podido llegar a hacer un producto que sea capaz de grabarme y de pegarme al mismo tiempo, de realizar su adhesión sin que se me vea afectado algo. Algo tiene que sufrir. Entonces, también muchos de estos autograbadores necesitaban un activador de autocurado, o sea, ellos no me funcionaban bien con el tema de autocurado. ¿Se acuerdan que todos los adhesivos tienen iniciadores de polimerización? Entonces, a la hora de eh, tener ese autocurado, no, necesitaba un aditamento más. Entonces dijeron, bueno, entonces no me está funcionando, requieren un activador para trabajar. Esto disminuye la fuerza de adhesión al poner estos activadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No todos necesitaban este activador, unos sí, unos no, pero ¿qué tengo que hacer? Vienen y dicen, ajá, vaya, también tengo estos de sexta, estamos hablando sexta, séptima generación, seguimos hablando de sexta, que eran los self-etching, los autograbadores, venimos hablando de ellos, ¿sí? Problema es que adhesión a esmalte está comprometida con ellos. El problema es que tienen mucha agua en su contenido, como lo he venido repitiendo. Todo en uno, sexta y séptima, adhesivos de un solo paso. Tenemos cantidad, porque salieron cantidad de adhesivos en un solo paso. Teniendo, por ejemplo, no en un solo paso, sino dos botellas, esto les daba una mayor estabilidad química, pero sin embargo hubo mucha hidrólisis, muchos reportes de hidrólisis en el tiempo. Entonces, hubo un incremento de permeabilidad por esa hidrólisis, por esa cantidad de agua. Entonces, por ende, ellos iban a durar menos en el tiempo. ¿Porque no triunfaron estos adhesivos? Por esa misma razón. Entonces, vienen y dicen, bueno, entonces tenemos que inventar algo que sí me sirva. ¿Y qué me va a servir? La, como les repito, el gold standard sigue siendo técnica tres pasos, ¿verdad? Ácido, adhesivo y mi resina. Ese es mi proceso de adhesión. Simplificar es la meta, pero no a expensas de una adhesión óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos me pueden hacer la vida maravillosa con un solo bote, pero yo no puedo trabajar
o no me sirve trabajar, mi adhesión no va a ser igual si yo la trabajo así. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, saquemos los adhesivos universales. ¿Qué tienen los adhesivos universales de maravilloso? Ellos, aparte de todo, ellos graban dentina sin uso de ácido fosfórico. Ojo, yo no estoy hablando de esmalte, estoy hablando de dentina. Por eso es que yo no toco la dentina. Yo voy a tocar esmalte con ácido fosfórico, lavo seco y voy a poner mi adhesivo universal en esmalte y en dentina, porque logro penetrar sin causar una injuria en la dentina. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos, los autograbadores eran muy hidrofílicos. Entonces, mucha afinidad. Yo, ¿para qué necesito el agua? Y eso es algo que quizás no lo mencioné anteriormente. ¿Para qué necesito el agua? Porque es necesaria en el proceso de ionización, que esto hace que el adhesivo sea capaz de grabar. Por eso se llamaban autograbadores. Entonces, con ese fin, o quizás sí lo mencionamos, ¿verdad? Que con ese fin de que ellos grabaran, metieron más agua. Entonces dijeron, no, que graben el esmalte, pero la dentina no me la van a tocar. Y entonces en dentina este adhesivo universal sí me va a funcionar. Y entonces viene y dice, adhesivos universales MDP. Casas serias que tienen MDP y que sean realmente buenos. Ok, tenemos el Scotch Bond Universal de 3M. Bueno, ahora tienen muchas casas. Curaray, que no lo conseguimos acá cuesta mucho conseguir de esas casas comerciales. Coltenes tiene su adhesivo universal, Ivoclar tiene su adhesivo universal, Visco tiene su adhesivo universal. ¿Qué pasa con esta maravilla del MDP? El MDP evita la degradación hidrolítica en el tiempo, o sea, lo hace más estable, o sea, hay menos agua y se logra unir de forma química a través de enlaces de calcio con la dentina. Eso es lo más maravilloso. Lograr esos enlaces de calcio con la dentina para que haya una mayor retención. Y eso se llama, no es capa híbrida, es un nanolayering, un nanotrabeculado. Crea ese enlace, ese enmallaje, y entonces logra una adhesión verdadera a dentina. Y eso es lo que hace, wow, que esos adhesivos surgieron y dijeron, bueno, entonces sí me funciona. Entonces, graban dentina sin ácido fosfórico y hay buena adhesión, que es súper bien, porque no estoy injuriando la dentina. Protege la dentina y no le expongo los túbulos, hago enlaces de calcio, súper bien. Evito activación de las metaloproteinasas, no porque el adhesivo como tal lo haga, sino que porque no estoy tocando la dentina con ácido y no genero sensibilidad posoperatoria, que es lo más importante. O sea, yo es lo que menos quiero en un paciente, que me regrese con dolor, ¿sí? Entonces, por eso dijeron, bueno, entonces probémoslos. Pero depende de la casa comercial, así ha sido como, digamos, el uso que muchas personas le han dado. Y de verdad, el Scotch Bonnet Universal, uno de los detalles que ha tenido, no problema, porque no es problema, se puede manejar, es el grosor o el espesor de capa. Es supremamente viscoso y tiene un espesor de capa mucho mayor. Entonces, a la hora de colocarlo, tiene que colocarlo bien esparcido, bien evaporado, para que ese adhesivo no me genere una capa mayor. Si ustedes prueban y tienen la oportunidad de probar, por ejemplo, entre estos dos adhesivos, se van a dar cuenta la fluidez que tiene sin ser líquido. Por ejemplo, el Olbony Universal de Visco versus 3M. Un ejemplo. Se van a dar cuenta también la fluidez que tiene Ivoclar versus 3M o Ivoclar versus Visco. O sea, ahí depende mucho la casa comercial con la que ustedes estén trabajando. Biocompatibilidad, esto dependiendo del adhesivo con el que ustedes estén trabajando, ¿verdad? Una manipulación inadecuada del material, el control de las condiciones clínicas, no hay un adhesivo ideal. Y esto es eh, una ley. No hay un material que yo diga, este material me solucionó y con este puse absolutamente todo y es la maravilla. No hay. Tenemos que hacer siempre ciertos pasos para lograr una adhesión óptima. Entonces, también depende mucho ese tema de sensibilidad posoperatoria del grosor de la dentina remanente. Entonces, esto es un factor crítico que condiciona el grado de respuesta pulpar ante los sistemas adhesivos. ¿Qué quiere decir esto?
Muchas veces en cavidades muy profundas, y eso es algo que me interesa que lo toquemos porque pasa, eh, a uno le dicen, si está a 0,5 milímetros de pulpa, usted va a poner Dical, o le decían. Ahora, ¿qué están utilizando ustedes? ¿Utilizan un liner y luego una base y luego su sistema adhesivo o cómo lo manejan? Porque también de eso va a depender no la capacidad de adhesión que tengan a la hora de colocar la restauración, sino la sensibilidad posoperatoria que se pueda tener, la respuesta. A veces no es tanto porque usted colocó mal el ácido, sino que usted vino y colocó el ácido hasta casi que ya veía el cachito de la pulpa. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué material estoy colocando abajo? ¿Estoy desperdiciando material o estoy colocando lo que es? ¿Qué están utilizando ustedes como bases o como liners? Quisiera saber para poder como enfocarnos o guiarnos hacia eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clínica o qué es lo que se hace el día a día? ¿Quién no llega por una obturación a la clínica? No sé si alguien me puede dar un comentario de eso. Yo, doctora, lo que pongo es el teracal y después una capa de ionómero delgada. ¿Y por qué coloqué el ionómero? Después. Pues básicamente por lo que aprendí en la universidad, que libera flúor, que es, tiene propiedades biológicas. Usted sabía que cuando usted coloque el teracal, usted no necesita nada más para colocarle arriba. Usted está, digamos, en ese caso, y le digo porque yo lo hacía. Teracal, no sé si cuántos de acá conocen el teracal. No, yo no, doctora. Yo lo que ocupo es el hidróxido de calcio de ese redental de Ultraden. Ok, lo que sucede es que, y bueno, y vamos a entrar, y eso me gustaría hablarles, lamentablemente esto es un tema largo también, pero es interesante porque nosotros estamos con la mentalidad de que en cavidades profundas uno utiliza un hidróxido de calcio, ¿verdad? Ya sea pasta pasta, el de Ultradent, o se utiliza el de Ultradent, el Ultra Blend, o el otro, hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio, doctor. Pero Ok, no sé si ese, la verdad. ok, tengo una, quiero ver si el día de mañana yo les voy a compartir una parte de esto. Este tema es súper amplio, pero hay hidróxido de calcio, o bueno, cuando tenemos una cavidad profunda que está a punto 5, a uno le decían coloque el hidróxido de calcio. Ok, ahora hay materiales fotopolimerizables como por ejemplo el Ultrablend de Ultradent versus Teracal. Pero ellos, a diferencia uno del otro, el que coloca la doctora, por ejemplo, él hace un enmallaje. Es el único, el tracal, el que hace un enmallaje real eh, con dentina y eso me la protege. Eh, este, este tipo de liner, por Ahora, así decirlo, diga, disculpe, ay, perdón por este perro. Mire, yo la diferencia es que hay una diferencia entre hidróxido de calcio y silicato de calcio, o sea, para no confundir la cosa, si no más recuerdo es lo que usted está queriendo decir con el uso de este producto. sí, sí, lo que sucede es que hay. Es que por eso les quiero mostrar esa clase, porque es bien interesante cómo uno maneja un producto sobre otro. Es decir, hidróxido de calcio es cuando usted ya tiene, depende de lo que usted va a realizar. Por ejemplo, no sé si siguen utilizando el Dical como tal. ¿Alguien utiliza el Dical como tal? Sí, doctor, en algunas ocasiones yo lo uso. Ok, y el hidróxido de calcio pasta a pasta. Cuando ya hay una exposición franca, me imagino que lo utiliza también. Digamos, usted tiene súper
aislado y hermético su campo. Y si usted hizo una pequeña exposición, una microexposición, usted puede hacer una pasta de hidróxido de calcio para lograr, digamos, combatir esa exposición. No sé si lo maneja de esa forma. Sí, doctor. De hecho, en esas ocasiones, o sea, como, mire, básicamente lo que se ocupa yo o lo que yo me dejo guiar es por, obviamente, el estado de la preparación, la edad del paciente. No es lo mismo trabajar en una dentina esclerótica que en una dentina de un paciente joven, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, para ese caso. Sí, porque ahora con estos productos usted incluso, y por eso es que se los quiero mostrar, quizás para que conozcamos un poquito más del producto, y como les digo, no es porque esté promocionando, pero es súper bueno. Les voy a, y ahora yo estoy ahí en el grupo con ustedes, les voy a compartir la ficha técnica para que ustedes lo puedan ver y podamos leer y podamos discutir y ustedes me digan qué opinan de este producto, por ejemplo, que mencionaba la doctora Ingrid. Eh, el Teracal ha venido como a sustituir, digamos, el uso tanto de un hidróxido de calcio como se manejaba anteriormente y puede ahorrarnos el utilizar un ionómero de vidrio. Yo no estoy diciendo que los ionómeros de vidrio no sean funcionales por su liberación de flúor, claro que lo son, pero entonces ahí es donde viene la pregunta y les digo, porque esta pregunta hace mucho tiempo yo la hice y decía, bueno, yo utilizaba Teracal y sobre el Teracal entonces ponía un ionómero de vidrio y yo decía, eh, porque el Teracal lo utilizaba como un liner, como utilizaba antes un hidróxido de calcio pasta pasta, un dical como tal. Y entonces me decía en ese entonces, y yo creo que la doctora Ingrid, creo que está en la sintonía de los materiales de visco, si no estoy mal, ¿verdad, doctora? Sí, doctora. Pues me imagino que ha escuchado por ahí al doctor Rolando. Sí. Ok, entonces él me decía, ¿cómo se te ocurre? Estás gastando tu dinero, estás perdiendo tu dinero porque estás comprando un producto que te va a funcionar como un liner, como una base, a pesar de que tu cavidad sea profunda, pero si tú estás haciendo un protocolo adhesivo ideal, en el caso hacer un grabado selectivo, no necesitas utilizar un ionómero de vidrio. Entonces yo le decía, no, pero es que a mí me da miedo. Me da miedo no colocar un liner y posterior una base porque es lo que uno ha conocido a través del tiempo. Pero a medida que uno va utilizando los productos, se va familiarizando con ellos y los trabaja de forma adecuada, puede ir como reemplazando ciertos productos que uno está gastando de más en realidad. Y no solo por economía, sino que por funcionabilidad, que en realidad es rentable tener una jeringuita de Teracal y le soluciona la vida. Vamos a hablar de este producto más adelante porque es interesante compararlo también a él con el Ultrablend de Ultradent. Y vamos a ver cuáles son, Doctora, diga. disculpe una pregunta. Y en cuanto a cantidades, ¿cómo utiliza el Teracal si lo utiliza solo ese? Solamente la coloco en la zona, por ejemplo, tengo una pared axial que yo sé que yo ya estoy en un premolar, que las paredes axiales se ven que ya estoy tocando. Yo pongo nada más una línea de Teracal. En cavidades profundas, así esté a punto 5 yo coloco Teracal y de ahí me voy con mi resina. Créanlo de verdad, funciona. Yo no le estoy diciendo, háganlo así. No, usted puede poner su número y no está de más que lo ponga, pero les comparto algo que pues yo también cuestioné en su momento y dije, no, tengo temor, pero si usted está en las condiciones adecuadas, usted lo coloca como un liner. Coloca nada más la cantidad que me va a cubrir, digamos, en el caso, la pared axial o la piso pulpar y listo. De ahí se va para arriba con su restauración. Entonces, Doctora, una pregunta. ujú. Yo he visto a veces que lo colocan antes del ácido o
o si no, lo colocan, ponen el ácido, hacen todo lo del ácido y después colocan la base y después el adhesivo. Colocan, me está hablando de Ajá, con el protocolo, perdón. ajá, o sea, La yo he base se visto, refiere. ajá, o sea, el hidróxido de calcio, yo le digo Ah, base. ok, Entonces, sí, ajá. vaya, entonces, yo he visto en ocasiones que lo ponen primero y después ponen el ácido, o sea, lo ponen primero la base de hidróxido de calcio y después ponen el ácido Ujú, ujú. y después lavan y después Sí, ponen el adhesivo. sí. Así, o si no, o también he visto que graban primero, ponen la base de hidróxido de calcio y después ponen el adhesivo. Vaya, lo ideal es que si usted está preparando, usted está haciendo su preparación y entonces usted tiene expuesta ese piso pulpar y esa pared axial. Usted no la va a dejar morir y no la va a dejar sufrir sin antes ponerle una protección, ¿sí? En el caso que usted, por ejemplo, vaya a tocar dentina porque va a hacer un grabado total, usted debe proteger esas zonas primero. Usted tiene que poner su base o su liner o lo que usted vaya a utilizar, por ejemplo, eh, abajo. Y luego usted hace su protocolo adhesivo. Usted coloca su ácido, su adhesivo y su posterior resina, su posterior restauración. Lo ideal es eso, que usted cubra primero y se cubra. Y en el caso de colocar cualquier base o cualquier liner que usted lo vaya a colocar, usted lo va a colocar antes de su proceso adhesivo. Es decir, antes de su ácido y antes de su adhesivo. ¿Por qué? Porque esto lo va a colocar en las zonas más profundas. Entonces, así sea que usted coloque un silicato de calcio o un hidróxido de calcio o un ionómero de vidrio, porque son diferentes productos que al final los estamos reuniendo en uno solo con este producto del que estamos hablando. No es que sea no es que sea el mejor del mundo, pero ha dado muy buenos resultados. Pero todo esto tiene que ser antes de su protocolo adhesivo, antes de injuriar con un ácido, por ejemplo. Gracias, doctora. Bueno, entonces, miren, esto da mucho de qué hablar. Yo creo que eh, acá yo les traía, antes de que sigamos hablando de base y todo, porque es otra clase bien interesante esa, y me gusta como debatir en ese tema porque es lo del día a día. Entonces, me gusta conocer como los diferentes puntos para llegar a algo. La idea es que nos hagamos una formación con bases. O sea, no porque alguien vino y dijo esto, no, sino que es algo con fundamento, ¿sí? Entonces, sería interesante tener ese tema de bases y liners, porque aunque parezca risible y aunque parezca algo que uno haga todo el día a día, eh, hay muchísimos productos que nos pueden ayudar a mejorar situaciones. Y como les mencionaba, no es solamente el hecho de hacer un buen protocolo adhesivo, sino ver más allá, como me decía la doctora. Doctora, yo veo edad del paciente, yo veo muchos factores más, el estado de la pulpa, la vitalidad o la sensibilidad de ese diente. De hecho, hace poco tuve un caso en el que yo no quería ser, bueno, no quiero ser tan agresiva, estamos de pelea porque llega un diente que sufrió esta persona un golpe hace, creo ver, como 20 años, más o menos. Su hermano le golpeó el diente y llega con un diente con cambio de color. ¿Qué es lo primero que uno dice? No, ese diente está necrótico. Entonces, no, se mandó al endodoncista porque la paciente me decía, yo no puedo andar por la vida, cada día se me pone más oscuro ese diente. Y yo, bueno, mire, lo lógico, los pasos a seguir es hacer pruebas de sensibilidad. Claro, el diente está necrótico, se va a hacer la endodoncia, se hace el aclaramiento interno y se acabó. No se va a hacer una caría porque ella venía con la idea de hacerse una caría. Entonces le digo, intentemos lo más básico, que para mí era eso, porque la lógica le dice,
Un diente oscuro es un diente necrótico. Viene el endodoncista y dice, si fuera yo, ese diente no está necrótico, ese diente está vital. Ese diente lo que pasó es que con el golpe la pulpa se retrajo aproximadamente 3 milímetros. Entonces, yo preferiría hacerme el corte para una carie, pero no la endodoncia, porque estoy condenando a ese diente a un posterior implante. Claro, que es lo que procede después de una endodoncia, ¿verdad? Que ya cuando fracasa y ya va siguiendo ese camino. Entonces, uno dice, ok, entonces tengo que hacer un diagnóstico diferente. No tiene esto, no puedo hacer blanqueamiento interno. Probemos con un blanqueamiento externo. Entonces, eh, me parece curioso porque siempre no todo puede ser como una normativa. Entonces, venimos y hacemos el blanqueamiento externo. ¿Y qué pasa? Solo en ese diente, para no modificar el color del resto y no se mueve el color. Y entonces, estamos ahorita en el proceso de hacer una microabrasión para mover el color de ese diente y luego emparejar todo y entonces así ir agotando. Si ese color no se mueve, bueno, entonces hacemos caría. Pero a lo que quiero llegar es que no todo es como, esto es así, 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 una receta de cocina. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestros protocolos, no como nos convenga, sino con base, con un fundamento. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque esto es lo que a mí me está funcionando bajo un fundamento teórico, no bajo lo que hace fulanito o lo que la doctora está diciendo, nada que ver, sino que bajo lo que a nosotros nos ha funcionado y tenemos ese respaldo y que el paciente se sienta contento con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, interesante, hablar ese tema de bases me parece interesante, si a ustedes les parece, pues lo podemos discutir más adelante. Ahora, para terminar con esta parte de adhesión, porque faltan los protocolos, que los vamos a ver después, quiero, no sé si alguno de ustedes utilizó estas paletitas. Estas paletitas fueron como casi que una maravilla en cuanto a adhesivos, para ortodoncistas más que todo. Pero todos, si ustedes se fijan en el procedimiento, si ustedes ven las cartillas, todas estas son cartillas las que yo les he traído, las fichas técnicas de cada producto, y todas dicen frote el diente, frote, 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 aplique aire y en el caso pueden ser 2 capas o una y hasta la segunda se polimeriza. Eso me lo dicen todas las casas comerciales. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el Scotch Bond Universal también. En todas las indicaciones dicen, o en la mayoría, que frote el producto para la colocación. Acá tenemos otro de Ivoclar que dice frote el adhesivo. Entonces, Olbon Universal, él le dice también frote y aplique 2 capas. En la mayoría de adhesivos, tanto universales como, digamos, fueron los de séptima o sexta generación, e incluso me atrevo a decir que perdón, cuarta y quinta generación, estamos teniendo que frotar y luego evaporar el producto. Siempre es importante el frote para la penetración y para la evaporación del vehículo o el solvente. Y ya para forma de terminar esta parte, siempre se dice que este estudio hizo una comparación de una capa híbrida con un grabador total y con un autograbador. Evidentemente, la capa híbrida en un grabado total siempre va a ser más gruesa porque estamos destapando todos los túbulos y estamos teniendo tags de resina mucho más largos, ¿verdad? Entonces, el problema es que todos los adhesivos, todo en uno, muestran una mayor formación de espacios. Porque por el agua que ellos tienen. Eh, Tags de resina, tanto capa híbrida como tags de resina. Capa híbrida, la formación del taponamiento, y los tags son lo que mete al túbulo, lo que entra al túbulo, que penetra, son más largos en un grabado total. ¿Qué es más efectiva la adhesión con que sean más largos o no? No lo es. No lo es. Puede ser con un grabado selectivo, una correcta o una adecuada o una ideal adhesión, siempre y cuando tengamos en cuenta todos los factores. Hay una degradación hidrolítica
con el tiempo, esto ya lo hablamos por las nanofiltraciones debido a la cantidad de agua que tienen estos productos y hablo de los autograbadores. Y voy un poquito rápido porque me agarró la tarde con esto, pero... Y aquí les traigo otro de un grabado total versus un autograbador, un adhesivo autograbador. Entonces, al final y en conclusión de todos estos estudios, cuando quieran se los puedo mostrar, dice que el gold estándar siempre va a ser un grabado total. Dice también que, por ejemplo, en un self-etching, que son los autograbadores, son menos sensitivos a la técnica, más fáciles de usar, no se remueve capa completa de smear layer, por eso los hace menos sensibles, no requieren tanto bonding, pero el problema es la degradación hidrolítica que ellos tienen. Hay una disminución significativa en la fuerza de adhesión a esmalte y eso es lo que nosotros andamos buscando, mejorar la adhesión. Entonces, pues hasta aquí la clase de hoy. Sé que no abarcamos casi que hay muchas cosas que nos quedan todavía pendientes. Mañana seguimos con la parte de Carías, pero sí me gustaría abordar temas como los protocolos para los diferentes materiales que no los hemos abordado y hablar un poquito de bases y de liners si a ustedes les interesa saber un poquito más de eso, pues lo podemos tocar con el mayor de los gustos. En realidad la clase de Carías es un poquito corta en el sentido de que no hay como antes que era como un algo bien estándar, bien, tiene que cortar tanto aquí, tanto allá, no, ahora depende mucho del caso y de la situación a la que nosotros o en la que nosotros nos estemos abordando, depende del paciente. No hay cortes específicos, pero sí quiero hablar mucho de cuál es el protocolo. Los protocolos de cementación son básicos para esto y pues ustedes me dejarán saber si tocamos esos temas que les estoy comentando. Sí, doctora, por favor. Sí, doctora, me parecería bien. Sí, lo agradecería mucho. Bueno, Sí, doctora. ok. Yo creo que lo que pasa es que son temas que vamos a ir abordando igual dentro de la clínica, ¿verdad? En el día a día, pero sí voy a tratar de hacer un mix ahí de clase para poder tocar y lo que no alcancemos, pues tenemos laboratorios y tenemos las clínicas un poco antes de que comencemos para poder discutir casos o lo que ustedes requieran. Así que bueno, los dejo por ahora. Perdón que me pasé un poquito. Les agradezco su atención y los veo mañana si Dios Doctora, lo permite. Dígame. tenía una consultita. Quería ver si me podría explicar sobre el sellado dentinario inmediato, si entra en como, por ejemplo, porque yo tengo entendido que primero se hace un sellado con adhesivo casi que inmediatamente después de cortar Sí, y posterior se realiza el protocolo de ácido adhesivo o cómo sí, es. sí. Es que lo que pasa es que, bueno, ese es otro tema. Sellado dentinal inmediato es, hay quienes lo hacen y hay quienes no. ¿Vale la pena hacerlo? Yo creo que sí. Yo soy partidaria de hacer un sellado dentinal inmediato posterior a una preparación. Antes de tomar impresión, cuando usted corta el diente, usted coloca la capa de adhesivo y esto es como que usted estuviera poniendo una curita en ese diente. ¿Eso que me hace? Me evita que haya una sensibilidad en el caso que el diente sea vital, obviamente, y cuando usted va a tomar la impresión o va a escanear esa preparación, eso ya lleva las micras de espacio que usted ha realizado al colocar esa capa de adhesivo sobre ese diente. Entonces, esto al final no le va a interferir cuando usted ya hace su protocolo adhesivo normal. Usted hace digamos, si usted va a colocar ácido, en el caso
dependiendo del cemento que usted esté utilizando, si es un cemento autograbador, autoadhesivo, pues entonces en el diente usted no va a hacer mayor cosa, pero ya tiene protegido su diente. O sea, el sellado dentinal inmediato lo que me está haciendo es evitarme a largo plazo, en el tiempo que el diente pues va a pasar con provisional, va a pasar un tiempito como solo y aún recibiendo la corona, eso ya se quedó. Es como cuando a uno le ponen el brillo en las uñas. Eso es un barniz que le va a proteger a su diente y lo va a hacer antes de todo el protocolo, posterior al corte. Ah, ok, doctora, entiendo. Muchas Ujú. gracias. Bueno, Doctora, y ahí después vuelve a hacer todo el protocolo cuando ya tiene que hacer la cementación. Es como que no se hubiera hecho, digamos. sí, depende de, como le digo, del cemento que usted esté utilizando, porque si usted está utilizando, por ejemplo, el U200 de 3M, un ejemplo, para cementar, digamos, si usted va a cementar un circonio, lo puede cementar perfectamente con eso, y eso le dice que es un cemento autograbador autoadhesivo, lo cual quiere decir que usted no va a hacer nada en el diente, porque ya el cemento le hace esa función. Si usted lo quiere hacer adicional para asegurar, puede hacerlo como si no tuviera nada porque usted ya tiene esa capa en el diente protegido, pues. Gracias, doctora. Bueno, ok. Creo que estamos por ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, Gracias, doctora, doctora. muchas Pero gracias. Bueno, Pero, pasen feliz noche entonces. Los veo mañana. buenas noches, doctora. Muchas Buenas gracias, doctora. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.